Gracias, Javier. Estamos en Mérida y la conexión es nada más por... Gracias, Pastor Eliud. Buenos días. Un abrazo, un saludo hasta Mérida, desde la Ciudad de México. Les amamos y les extrañamos, pastores. Llevamos en el corazón. Y también buenos días a todos nuestros compañeros de esta familia de Red Comunión con Cristo. Bueno, esta mañana quiero compartir lo que hemos estado meditando en el Señor y poderles compartir. Y significa, más bien preguntarles esta mañana, ¿qué significa esperar en Dios? Em, Nosotros como cristianos siempre, am, cuando vamos a emprender algo, decimos, por costumbre quizá, primeramente Dios, ¿no? Si Dios quiere. Y empleamos algunos términos como descansando nuestra confianza en la voluntad de Dios. Y realmente cuando lo decimos, es algo verdadero en nuestra vida, es decir, está sustentado por nuestro carácter, por nuestra voluntad, por nuestras motivaciones. Decir esperar en Dios de dientes para afuera no tiene ningún poder. Es solo un cliché, es solo una frase que regularmente hacemos o decimos por costumbre. Pero cuando de verdad hemos pesado nuestro corazón delante del Señor y sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, decimos primero Dios o esperamos en Dios. Eso nos catapulta o nos conduce a una dimensión espiritual completamente diferente. Yo creo que en este tiempo donde nuestro país está viviendo diferentes cambios en cuanto al, al tema de la violencia, al tema de las dificultades económicas, de las necesidades que hay en las familias, e incluso lo que está sucediendo ahora mismo con las catástrofes por las inclemencias o los cambios en el clima, ¿verdad? Estas lluvias que están afectando ahora mismo el estado de Veracruz, de Pachuca, Puebla, Guerrero, Querétaro, nos recuerdan o nos deberían de animar a recordarnos que nuestro Dios es un Dios soberano y tiene todas las cosas en control. Cuando hablamos acerca de esperar en Dios, tenemos que hablar necesariamente de la confianza que tenemos en Él. Esperar en Dios, o una persona que espera en Dios, es aquella que ha aprendido a conocer a Dios en, en su, en su voluntad divina. Esperar en Dios cuando todas las cosas están bien es algo aparentemente sencillo, pero cuando tenemos que esperar en Dios en medio de un tiempo de crisis o de dificultad, es ahí donde cobra sentido todas las cosas. La fe necesariamente tiene que ser probada. Nuestra fe como creyentes tiene que pasar por un proceso en el cual es pesada, donde Dios quiere eh, sacar lo mejor de nosotros mismos, quiere darle un valor necesario a nuestra vida. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros creemos en Dios y predicamos de Dios, pero no siempre confiamos en Dios. Yo creo que en la mayoría de los casos, yo creo que muchas de las cosas que nosotros vivimos día a día están basadas en nuestras capacidades naturales. Voy a hablar de mí en lo personal, creo que más del 80% de las cosas que yo hago en mi vida diaria descansan más en las capacidades y los dones naturales que Dios me ha dado que en la confianza en Dios. Confiamos en que si tenemos un medio, una herramienta de trabajo, que a través de ese medio o herramienta de trabajo el Señor proveerá. Pero ¿qué pasaría si Dios nos retira esa herramienta o medio de trabajo y no tenemos una herramienta de trabajo mediante la cual generar un ingreso? ¿Confiaríamos en Dios? Podríamos decir, estoy confiando en Dios, sé que el Señor suplirá o sé que el Señor proveerá. Algo que el Señor ha trabajado en mi vida de unos años atrás para acá ha sido precisamente esto, la confianza en Dios. En, en el, Cuando yo terminé la carrera,
la carrera. Yo soy sociólogo de profesión y cuando yo terminé la carrera yo ya tenía cierta experiencia laboral. Había trabajado en algunas empresas privadas como Coca-Cola, este, empresas donde teníamos un ingreso seguro y después entré a trabajar en gobernación con una plaza de las más bajas. Y poco a poco, gracias a Dios, el Señor nos fue permitiendo ir mejorando, ir siendo promovido a plazas nuevas y gracias a Dios el Señor nos permitió tener un mejor ingreso, un mejor sustento económico. Y la verdad es que la vida, cuando tienes un ingreso económico suficiente, la vida es más holgada, es más fácil cubrir las necesidades y incluso cuando viene una situación de que no esperas, ¿verdad? Cuando tienes el recurso económico es mucho más fácil de poderla resolver. En ese tiempo yo estaba muy dedicado a mi trabajo. Yo trabajé en gobernación cerca de 9 años y durante esos 9 años el Señor nos bendijo muchísimo. En temas económicos pudimos salir de algunos compromisos que teníamos de pago, mueblamos la casa, compramos una casa nueva, le compré un carro a mi esposa, etcétera. Ella traía su propio auto, yo el mío, y fue una base que el Señor nos pidió, nos permitió, perdón, tener para poder desarrollarnos en diferentes áreas. Yo creo que ese tiempo económicamente ha sido el tiempo en el que la parte financiera ha sido muy abundante. Cuando yo renuncio a mi trabajo y a la par decido servirle al Señor de manera más directa, de manera más comprometida, la vida dio un giro de 300, no, de 180 grados, o sea, un cambio drástico, ¿no? En el que en la parte de la confianza en el trabajo y de tener un ingreso seguro se había terminado. Y aunque estaba realizando algunos trabajos diferentes, no alcanzaba a cubrir el salario que teníamos en ese tiempo. Y mi testimonio en ese tiempo fue de pasar un tiempo de reacomodo y de reajustes en la vida familiar. Uno quedó acostumbrado a ciertas ah, salidas, a ciertos viajes, a ciertas comodidades que un ingreso estable y seguro te puede dar. Sin embargo, cuando yo hice ese cambio y empecé a desarrollar mi vida ministerial de manera más, ¿cómo decirlo?, más intensa o más activa, empecé a encontrar en el Señor una paz que lo llenaba todo. Empecé a disfrutar como nunca antes lo había experimentado, el poder meditar en la presencia de Dios, el poder compartir la palabra de Dios, el poder acercarnos a los hermanos y acompañarlos en tiempos de necesidad. El hacer iglesia para nosotros en ese tiempo fue un tiempo de reajuste, pero también de disfrutar mucho la presencia de Dios. Y aunque no ha sido fácil, después de 7 años, ah, hemos visto la mano de Dios. La otra vez que celebrábamos nuestro aniversario en el mes de abril, hacíamos una especie de reflexión y dábamos gracias a Dios porque durante 7 años que hemos estado al frente de una misión que ahora Dios nos permite que vaya desarrollando y madurando a ser una iglesia, podemos nosotros testificar que durante ese tiempo el Señor nunca nos dejó sin comer, nunca nos dejó sin sustento. El Señor siempre nos proveyó en un plato en la mesa, siempre nos proveyó los medios, incluso para poder disfrutar de vacaciones o salir de viaje, incluso milagros de provisión, que no habíamos experimentado nunca antes, donde la gente se desprende de algunas posesiones y nos bendice para poder seguir avanzando en cuanto al ministerio y la obra de Dios. Y eso es algo que ha inyectado mucha fe, mucha confianza en nuestro corazón. También hemos aprendido a esperar los tiempos del Señor, porque muchas veces hemos querido emprender algunos negocios, algunas inversiones,
y no ha habido respuesta. Esperar y aprender a esperar en Dios para nosotros ha sido una lección en la que el Señor nos ha llevado de la mano con misericordia. Eh, Creo que a veces nos desesperamos porque deseamos que el Señor responda rápidamente. No sé si les ha pasado, de repente tenemos alguna necesidad, algún proyecto que queremos echar a andar, pero no están los medios necesarios, ¿no? No solamente hablo de recurso financiero, pero muchas veces la respuesta de Dios, sin darnos cuenta, está allí, a veces, y yo muchas veces incluso en el silencio. Y hemos aprendido que Dios habla incluso en el silencio. Muchas veces el silencio de Dios es una manera en la que el Señor está despertando nuestros sentidos espirituales, porque la mayoría de las veces que nos acercamos a Él en comunión y en oración, siempre ha sido o siempre es la mayoría de las veces, lo digo desde mi punto de vista personal y mi testimonio personal, casi siempre con una lista de peticiones, donde le pedimos a Dios su intervención para tal o cual cosa que necesitamos que salgan, ya sea algún gasto, ya sea un proyecto, ya sea algún medio material. Sin embargo, cuando dejamos de preocuparnos en las cosas que necesitamos y nos enfocamos en la realidad de quién es nuestro Dios y descansamos en su soberanía divina, en su voluntad perfecta para nosotros, s- se te quita un peso de encima muy grande. Nuestra vida, desde el momento que le entregamos nuestra vida al Señor y le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, a partir de ese momento nuestra vida ya no nos pertenece, pero con el paso del tiempo se nos olvida y nosotros creamos y generamos planes, ¿verdad? Como si fuéramos dueños todavía de nuestra vida, cuando nuestra vida ya le pertenece al Señor. Y si nuestra vida ya le pertenece a Dios, entonces todas las cosas que somos y todas las cosas que hacemos también le pertenecen a Él. Y todos los planes y los anhelos de nuestro corazón tendrían que ir encaminados o dirigidos hacia la voluntad de Dios para nosotros. Pero todavía batallamos muchas veces con las metas personales. Nuestros proyectos muchas veces son más proyectos ah, individuales que proyectos basados o encaminados hacia la voluntad de Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él para aprender a esperar en Él, significa que estamos convencidos de que la voluntad y la meta y las cosas que Dios tiene para nosotros son mucho mejores que las nuestras. Cuando decidimos dejar de lado nuestras capacidades personales, individuales, cuando decidimos depositar nuestra confianza en Él, en Dios y en lo que Él tiene para nosotros, también nuestros planes, también nuestros deseos y también las motivaciones de nuestro corazón tienen que descansar en Él, necesariamente tienen que descansar en Él. Una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo es a orar en medio de todas las situaciones de la vida conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que los planes de Dios y los propósitos de Dios para mi vida son perfectos y son mejores. Descansar en la voluntad de Dios significa que aprendo a vivir en base a la voluntad que Él tiene para mi vida, conforme a la dirección que Él tiene para mi vida. Luego entonces tengo que aprender a descubrir cuál es esa voluntad y cuál es ese propósito que Dios tiene para mi vida. Hace 2 años dejé de pedirle cosas a Dios y empecé a poner más atención en lo que Dios quiere de mí. Hace un tiempo que empecé a tomar más intensamente mis tiempos de comunión con el Señor en oración y meditación de su palabra y empecé a afinar más mi oído y escuchar lo que Dios quiere de mí. Y eso ha traído a mi vida una gran satisfacción, mucha confianza, ha traído paz, ha traído seguridad y por supuesto que gradualmente he ido alineando más mi voluntad a la voluntad de Dios. El reto para nosotros, creo, como ministros de Dios, es que entendamos que nuestra vida es de Él y está en sus manos. Y que nada de las cosas que suceden en nuestra vida diaria, nada de esas se escapa a la voluntad perfecta de Dios. Eh,
entender que Dios es soberano y que Él ha decidido ya ha trazado un propósito, una dirección, una meta para nosotros, debe de producir en nosotros descanso, pero también deleite. Y creo que muchas veces nosotros como creyentes nos olvidamos de deleitarnos en la presencia de Dios. He escuchado mucho este tema y creo que es algo con lo que todos batallamos. Las famosas agendas que tenemos en nuestra iglesia, en el ministerio, muchas veces nos saturan de actividades que son eso, simplemente actividades. Claro que trabajamos en la obra, claro que trabajamos organizando algunas situaciones, algunas cosas en beneficio de la iglesia, en beneficio de la obra, pero muchas de estas actividades que hacemos son eso, son actividades que poco impactan o añaden en cuanto a nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Yo estoy seguro que hoy más que en ningún otro tiempo necesitamos sumergirnos en la presencia de Dios, meditar más en las cosas que el Señor quiere para nosotros y descansar en su voluntad. Cuando aprendemos de corazón a aceptar la voluntad de Dios para nosotros, nos es más llevadero o es más fácil llevar nuestra vida ministerial como pastores. Jesús dijo en una ocasión, aprendan de mí porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Creo que Jesús está invitándonos en este tiempo a que nuestra vida espiritual eh, sea, mm, sea más una prioridad para nosotros que las actividades que desarrollamos en nuestra vida ministerial como pastores de una iglesia local. Creo que hoy más que nunca nuestra comunión con el Señor tiene que ser avivada mediante su espíritu, mediante horas de pasar en su presencia, mediante horas de estar en comunión con Él, mediante tiempos en las cuales meditemos en su palabra. Eso no significa que no tengamos que trabajar o no significa que no debamos de estar enfocados en las necesidades, en el trabajo, en los proyectos de la iglesia, sino más bien mientras hacemos todo esto, ¿verdad? Mientras estamos atendiendo la familia, la esposa, los hijos, el trabajo, la iglesia, mientras hacemos todo esto, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu tiene que estar enfocado en Dios. Y algo que ha bendecido mucho mi vida en este tiempo al aprender a esperar en Dios y desarrollar esta confianza en Dios ha sido que he experimentado cómo mi espíritu está más conectado con el espíritu de Dios y he sido apercibido muchas veces de un accidente en la carretera, una situación por la que atraviesa la familia o algún hermano de la iglesia, y viene la palabra de Dios de manera muy precisa, muy exacta del Señor, donde el Señor nos da una palabra y nos dice, esto es lo que quiero, o esto está sucediendo, o está sucediendo por esto. Creo que cuando el espíritu del creyente, cuando nuestro espíritu está conectado con el espíritu de Dios, hay una comunicación mucho más rica y abundante a nuestra alma y a nuestra mente. Creo que es ahí cuando podemos experimentar ese, esa, esa abundancia de la palabra de Dios, esa abundancia del consejo de Dios. El estar conectados con Dios tiene sí una manifestación y una evidencia real en nuestra vida, y es que el pensamiento de Dios está en nuestro pensamiento, o nuestros pensamientos están conectados con los pensamientos de Dios. Tal vez sea lo que la Escritura dice, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando estamos llenos de Él y llenos de su presencia, entonces el consejo de Dios está ahí inmediatamente. Y eso es algo que nos bendice, que nos dirige, que nos ayuda y además que nos libra siempre de cualquier situación adversa o difícil en nuestra vida. Esperar en Dios no solo involucra aceptar la voluntad perfecta de Dios, no solo involucra vaciar nuestro corazón en la confianza absoluta en Dios, sino también esperar en Dios implica desarrollar paciencia. Y aquí creo que es algo de lo que la mayoría de nosotros quizás batallamos más, porque en lo personal, lo quiero decir nuevamente, hablo en mi persona, somos muy desesperados y estamos acostumbrados a resolver las cosas en base a nuestros propios argumentos, en base a nuestro propio entendimiento, y además quisiéramos resolverlas rápidamente.
Esta generación es una generación que se caracteriza, esta generación de jóvenes que está viviendo el desarrollo de la tecnología a su máxima expresión. Es una generación que quiere todo rápido, que necesita o requiere o exige todo fácil y todo rápido, sin, además, con el menor esfuerzo posible. Y creo que nosotros como pastores nos estamos enfrentando también en nuestras iglesias a esa misma exigencia en la iglesia. La iglesia quiere la bendición de Dios, quiere disfrutar de la presencia de Dios, pero no está dispuesta a sacrificar tiempo, no está dispuesta a sacrificar su vida, no está dispuesta, mucho menos, a sacrificar financieramente para poder sembrar en la obra de Dios. Creo que nosotros como ministros, como pastores, necesitamos estar muy al pendiente, muy atentos de que tanto nosotros mismos estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestra vida en Él, esperar pacientemente en Él. Como dice la canción, no es algo sencillo, dice, esperar en ti, difícil sé que es, ¿verdad? Mi mente, mi raciocinio dice que no es posible, pero mi corazón sabe que, que sí puedo esperar en ti, que sí puedo confiar en ti. Y yo creo que en ese tiempo la paciencia es algo que muy pocos pueden conocer y pueden experimentar, que muy pocos pueden entender como parte de la bendición de Dios. La Biblia nos habla, por ejemplo, de Abraham, de un hombre que esperó el cumplimiento de la promesa de Dios pacientemente. Era un hombre que ya le habían pasado algunos años y él veía cómo su cuerpo se envejecía, 80 años, ah, y cómo físicamente sus condiciones naturales incluso eran ya un impedimento para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, ¿verdad? Mediante el cual él traería la promesa de la bendición para las familias de la tierra. Abraham esperó pacientemente. Y Abraham esperó pacientemente porque confió en el Señor, porque sabía quién era quien le había prometido esa descendencia. Creo que nosotros como ministros hemos recibido muchas promesas, como hijos de Dios, como hijo e hija de Dios, has recibido muchas promesas de parte de Dios y muchas de ellas quizá están a punto de poderse cumplir, donde tal vez estamos ya a unos pasos, a unos días, no sé, semanas, meses quizás, de que esa paciencia por fin traiga como resultado el gozo, ¿verdad? Traiga alegría, traiga respuestas en la familia, restauración matrimonial, restauración en los hijos, crecimiento en la iglesia, ¿verdad? Que, bendición financiera, yo no lo sé. Yo recuerdo lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 31, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Creo que la promesa de Dios para nosotros sigue siendo esta. El Señor está con nosotros. Su promesa no retarda. Él viene pronto, por supuesto. Podemos ver muchas cosas que se cumplen en último, últimos años que hemos vivido, ¿verdad? De cómo hemos visto cómo el calendario de Dios avanza, pero muchos tienen aún por tardanza su venida. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Dice su palabra que Él es fiel a sus promesas, que Él no cambia, ¿verdad? Que Él es inmutable, Él permanece fiel siempre. Y yo ruego a Dios porque el Señor nos dé nuevas fuerzas, que en este tiempo Él extienda nuestras alas como las del águila, que Él nos permita y nos anime a seguir avanzando en este camino de vida, en esta vida nueva que Él nos ha dado, y que en medio de la fatiga o el cansancio, Él pueda renovar nuestras fuerzas cada día, nuevamente, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero necesitamos aprender a esperar en Él. Necesitamos aprender a confiar en Él. Necesitamos aprender a esperar en Él, pero no con una fe pasiva y tal vez hasta indiferente, sino con una fe llena de expectación de que nuestro Dios cumplirá sus promesas,
de que el Señor no retarda su promesa, de que el Señor está obrando en medio de cualquier cosa que nos esté inquietando, que los planes y los proyectos que el Señor ha puesto en nuestro corazón, si realmente son de Dios, entonces Dios va a permitir que se cumplan. Y haremos y seremos lo que Dios ha dicho que somos, y haremos lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Confiemos en el Señor, familia, y esperemos pacientemente en Él. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias por la bendición de poderles compartir un poco de lo que estamos viviendo en este tiempo. Quiero animarles a que desarrollemos una espera en el Señor llena de expectación, con una fe activa, con una fe que inyecte de energía y de ánimo en nuestros corazones, y que aprendamos a escuchar la voz de Dios en este tiempo, porque estoy seguro que eso es lo que nos va a mantener no solo en la dirección de Dios, sino nos va a mantener seguros, pero además nos va a mantener en el lugar y en la dirección correcta. Les agradezco mucho. Que el Señor les bendiga y les mando un fuerte abrazo. Bendiciones a todos. Gracias por el tiempo. Muy bien. Pues si alguien quiere abrir su micrófono, por favor. Pero ¿sabes qué pensaba? Los pastores saben hacer lo bueno, pero cuando no lo hacen, entonces cometemos pecado. Y voy a decir solo una cosa de lo que me hacía pensar Marcos con la reflexión. Yo sé que debo confiar en Dios en todo tiempo, pero como humanos le ponemos el pero, ¿ah? Pero es difícil, pero estoy en el proceso, pero estoy aprendiendo, pero mi carácter, pero... y pensaba yo, wow, le decimos a la iglesia que lo haga, y algo tan sencillo, lo básico del cristianismo, confía en el Señor y Él hará. Es una lección de toda la vida. No sé, pensaba, si yo no aprendiera una lección de primero de primaria y a los 64 años sigo en la lección del primero de primaria, algo está fallando en el estudiante. Y yo decía con lo que escuchaba de Marcos, wow, somos así. Tenemos, en mi caso, más de 47 años de ser cristiano y todavía necesitamos que nos recuerden las cosas más sencillas, porque seguimos peleando ahí. La próxima vez que veas Santiago 4 y lo compartas, no se lo digas a la iglesia, compártete tú, porque tú también sabes hacerlo bueno. Confiar en Dios, creer en Dios, esperar en Dios, depender de Dios, una intimidad con Dios, etcétera, etcétera. Pero pues, somos buenos para compartírselo a otros y no a veces a nosotros. Estábamos escuchando una predicación día domingo y yo volteo a ver a Betty y le digo, mira, ahí te hablan. Y me dice, ay, hermano repartidor. Generoso. Generoso. Y la idea era, pues no me quedo yo con el mensaje, se lo paso a ella. Santiago capítulo 4 es para ti, para mí y para ti. Gracias, Marcos, porque me lo hiciste recordar. Sí, es lección básica, es como hacer bolitas uno, ¿no? Palitos uno, pero bueno, tenemos que escucharlo de vez en cuando para que el Señor nos dé un sape y diga, ya, ya. Gracias, Marco. Yo también termino muy bendecido con esta reflexión. No sé cómo esté por la señal. Entonces, vamos a dejarlo aquí y primeramente Dios, nos vemos en 8 días. Y en 8 días ya les platico bien qué vamos a hacer con el ágape para que usted lo vaya a considerar. Y el próximo martes ya les explicamos cómo lo vamos a hacer este año, primeramente Dios, para que podamos estar todos, ¿vale? Un abrazo, muchachos. Dios les bendiga desde la blanca y lluviosa Mérida.